Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, ateos, religiosos, novohispánicos, barrocos y churriguerescos, bienvenidos a La Hora Elástica, el único espacio en la televisión mexicana donde no sabemos cuánto dura una hora y no queremos saberlo. Hoy estamos muy felices porque tenemos un programa lleno de literatura, lleno de notas y acordes musicales, lleno de belleza, lleno de Luisa Iglesias. Lleno de Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás? También los Illuminati y los cientólogos pueden entrar al programa. Todos son bienvenidos siempre y cuando no se coman al elenco ni a los camarógrafos. Los Illuminatis no son los caníbales, Fer. Ah, no. Pero Es que bueno. tengo un poco confundidas las últimas películas de terror y de canibalismo que he visto, que tú me has recomendado, por Hay que cierto. ver más películas de susto Sí, y hay que están consumir buenas. más contenidos de La Hora Elástica, que el Así día es. de hoy, Oye, gran programa. Comienzas presentando a nuestra mesa de invitados. permítanme presentarles nada más y nada menos que a Pepe Gordon con Las Cosas Invisibles. Y al estilo de la familia Brady también saludamos a Julia Santibáñez con la palabra esdrújula. ¿Qué apodo le vamos a poner a Julia Santibáñez hoy? Ahorita vemos. ¿Cuál quieres? No, La esdrújula de la Salem. esdrújula. Ay, la esbrújula. Es con cariño y con amor. Ah, ¿quién más vino? Oye, tenemos también un invitado excepcional que ahora no vino, tuve que ir yo a él. ¿Y por qué no me Es- llevaste? Pues porque tú andabas en un festival enlodándote ahí, oyendo a Llenándome bandas de pudrición. Pero bueno, tenemos hoy, tenemos hoy, pero yo fui a visitar al maestro Alberto Mangel, una de las grandes plumas de la literatura argentina. Y además, en la música y aquí en el estudio de La Hora Elástica tenemos a un maestro, un músico excepcional, un flautista, probablemente uno de los mejores que tenemos en el mundo, un director de orquesta y un gran amigo, Horacio Franco. Ya lo quiero ir a abrazar. Todos queremos abrazarlo. Hay que ir a abrazar al excelente. Vamos a abrazar al maestro Pepe Torres, que está con nosotros como todas las noches. ¡Excelente! ¡Excelente, Pepe! Querido, ¿cómo estás? ¡Excelente! Queridísimo, ¿cómo está? Bien, tú, Pepe. Me da gusto. Maestro. Bien, gracias. ¡Qué Qué gusto! bárbaro, pues, ¿Qué ya, tanto ha pasado? bastante la vida corre, va avanzando y pasan muchas cosas. Pero siéntese, maestro, por favor. Sí, vamos a sentar. Qué gusto, ¿no? Puede echarse algo ahí, tocar algo en este momento. Nos da mucho gusto encontrarte, mi querido Pepe, y ver que te veo como desconcentrado. ¿Estás todo bien? A mí se me hace que me lo andan molestando, pero Ay, cállate, espérate, ¡lo espérate. sabía! Sor Juanga. Ay, nos volvemos a encontrar. Decíamos ha llegado con ustedes. Oiga, qué gusto, Sor Madre Superior. Hace tanto que no la veíamos por acá. Ay, estaba muy bien allá abajo, pero tenía que salir algún momento. ¿Qué andaba haciendo? No se Estaba sofoque. yo hurgando, porque dicen que hurgando y hurgando se llega al orgasmo. ¡Ah, caray! ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Excelente. Gracias, maestro Oiga, Pepe no, gracias a Torres. usted. Gracias a... Oiga, pues, Cuando guste, Sor maestro. Juanga, aprovechando su visita, ¿por qué no nos deleita con uno de sus bellos poemas cantados? Como Algunos los que versos. Claro de que San sí. Juan. Hoy vengo inspirada. Y transpirado también. También. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones se veía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Todos. Como quisiera, ay, que tú vinieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno. Bueno, E inolvidable,
con esta bella interpretación de Sor Juana Inés de la Cruz, la pésima musa, vamos a la vida según el maestro Óscar de la Borbolla y el escritor como un perro. Como un perro. De vez en cuando me disfrazo con una piel de perro y salgo a delimitar mi territorio, a dejar mi marca por aquí y por allá, al pie de los semáforos, en el quicio de las casas y en uno que otro árbol. Huelo el viento, dirijo el binocular de mis fosas nasales a la distancia, paro las cejas, frunzo el ceño y pongo cara de perro inteligente. Luego persigo a los ciclistas. Hay algo atávico que regurgita en mí cuando contemplo el insensato equilibrio de las bicicletas. Se desata mi instinto de acabar con lo débil. Jamás atacaría un camión ni me lanzaría contra un tren en marcha. Paso mis horas perrunas al acecho. Soy una bestia solitaria que de noche aúlla las estrellas hasta que acuden los fantasmas, hasta que me arrojan una piedra que me parte el hocico. Entonces callo, bajo las orejas, meto la cola entre las patas y regreso a mi departamento a curarme las heridas, a maldecir a mis anchas. Las palabrotas que profiero, mis feroces ladridos, fortalecen mis dientes, me cuadran la quijada y cuando logro ajustarlas al canon de la sintaxis, las publico. Son mis dolores de perro callejero, el saldo que me deja andar a cuatro patas por la Ciudad de México. No siempre me va mal. En ocasiones, el perfume del celo exacerba mi instinto y en vez de cantar a la luna con las consecuencias expuestas, me integro a la jauría de mis semejantes, cuyos desmanes públicos llenan de perrillas los ojos a los niños. Hay algo de naturalidad en aparearse a la intemperie y algo también de filosofía cínica. La gente se incomoda, las viejas se santiguan, también estos ladridos los transformo en historias. Son la materia prima de mis novelas eróticas. Pero lo que más hago es husmear basureros. Soy un perro permanentemente hambriento, víctima de un ardor que me carcome las entrañas. No tengo un hueso fijo que roer, ni soy de esos perros que nacieron falderos con su cucharón de plata encajado en los dientes. Yo escribo por hambre. Ojalá fuera un perro millonario para escribir solo mi nombre como un verso canjeable al portador. Pero nací con hambre, sigo con hambre y seguiré escribiendo hasta que tropiece con uno de esos perros que en vez de ladrar muerden. O como me sucede ahora, que debo suspender estos ladridos porque voy a rascarme. Gran momento para seguir en la hora elástica y para recibir con un gran aplauso y tirando la lámpara así durísimo a Pepe Gordon con las Muchas cosas. gracias, querida Luisa. Pero además con un tema fenomenal. Creo que hablar del golem y hablar de la magia de las palabras queda perfecto en un programa Sí, como este. porque estamos hablando de las cosas invisibles. Y las palabras, el efecto de las palabras, a veces no nos damos cuenta de cómo penetra nuestra vida, ¿no? Y fíjate que en este marco la leyenda del golem es maravillosa. Sí. Surge en 1580, cuando a las orillas del río de Moldavia, el rabino a las 4 de la mañana, el rabino de Praga, junta la arcilla para construir una figurita de barro y tratar de infundirle vida precisamente a través de la palabra. Un pequeño ser. Un Un cerecito. pequeño ser, mira, más o menos ver. como esto, ¿no? Ok. En Praga te encuentras mucho con estos muñequitos que están relacionados precisamente con el golem. El golem viene de una palabra hebrea que es gelem, que quiere Gelem. decir materia. Entonces, ¿cómo del barro, cómo de la materia puede surgir la vida? Es muy interesante lo que hace entonces el rabino con una serie de palabras y conjuros. Lo que plantea es que A ver. va a plantear la palabra emet, que quiere decir verdad, Emet. Ajá. y la va a colocar en la frente del golem. Y al colocarla en la frente del golem, entonces el golem crece. Y es un golem maravilloso porque es una especie de Batman judío. Cuando se acusaba de crímenes rituales a los judíos en esas épocas, entonces se supone que está para defender a su colectividad.
Pero el problema es que el golem tiene un error. ¿Cuál es el error del golem? No puede hablar. La criatura salió con algún problema. Y entonces, ¿cómo el golem siempre recibe instrucciones, puede hacer lo que tú le digas, pero no puede hablar? Y tiene el problema de lo mecánico. La creación es mecánica. Si tú le dices al golem, ve al río y tráete unas cubetas de agua y limpia la casa, tú te vas muy contento con esta idea y cuando regresas la casa está inundada porque no le dijiste detente. Tráete unos tacos al pastor y el golem nomás va y va y va, y 2 por 1 nada y va. Y esto es lo que pasa con las computadoras. Las computadoras tienen ese funcionamiento prácticamente mecánico. Pero entonces, esto quiere decir que es muy importante lo que le alimentas de palabras al golem, que a veces es aquí o a veces es en la boca. Pero lo que estarías diciendo es que el golem tiene pensamiento algorítmico, como las computadoras. Sí, como una receta de cocina. Un algoritmo es una especie de receta de cocina, una serie de pasos para lograr algo. Pero entonces, lo interesante del golem es que ha sido retomado en diferentes momentos, en diferentes leyendas. Hace un poema del golem Goethe, Sí. y ese poema se musicaliza. Se musicaliza por Paul Dukas a principios del siglo XIX. Y fíjate qué interesante, si es verdad, si es cierto que la música, que las palabras traen las cosas y las palabras pueden hacer que se cree vida y se cree un mundo alrededor de ellas, eso lo planteaba claramente Borges en un célebre poema que se llama El Golem. Si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces vamos a ver si decimos, por ejemplo, la palabra música, a lo mejor se materializa la música, ni más ni menos que con Horacio Franco, ¿no? ¡Ay, qué afortunados somos Que aquí que se materialice! Se ¿Ve? materializa. Ya empezaron aquí los golems a bailar. Porque las palabras tienen esa maravillosa posibilidad de crear. De hecho, Borges, en este célebre poema, plantea que el golem es al rabino que lo creó, lo que es el ser humano a Dios y lo que es el poema al poeta. Porque el poeta tiene tal vez la posibilidad de sostener, como decía José Gorostiza, por un instante el milagro del perfume de una violeta y solo con la magia de las palabras. Pessoa lo decía de esta manera maravillosa. Ay, dice empezó, Dice ay, no. empezó, pues es que Cálmate, es mi Jerónimo. tocayo, Claro, exacto. Estábamos diciendo Fernando Pessoa. Y es que se puso de Pessoa allá con Horacio Franco. Y entonces lo que es sensacional de Pessoa es que dice que tan solo decir o pensar la palabra flor ya es verla y olerla. La palabra siempre estaba conectada con esta posibilidad de creación, es como una especie de holograma verbal. Y esto es importantísimo porque cuando hablamos de literatura y hablamos de las palabras que nos alimentan y que se nos quedan en la frente, es muy interesante ver que precisamente en el golem, cuando querías detener esto que ya se había vuelto mecánico y hasta cierto punto monstruoso, le quitas la letra E y queda la palabra met, que en hebreo quiere decir muerte. Y entonces estamos hablando de cómo la lengua, de alguna manera, nos plantea el programa vital con el que vivimos. Y entonces hay palabras que nos vuelven zombies, hay palabras que nos meten en un programa repetitivo, en algoritmos que son repetitivos, pero hay palabras que si podemos alimentar en nuestra boca o en nuestra frente, y esa es la gran literatura, a lo mejor nos llevan a otro lado. Por eso el asunto, mi querido Pepe, hablando de todo esto que estás diciendo, el asunto de tener buena ortografía, es decir, de escribir bien las palabras, de acentuarlas, cuando no es una exquisitez de la alta cultura, tiene que ver con que si no das bien el algoritmo, si no das bien la receta, no pones la coma donde va, el plato no sabe a lo que tú quieres que sepa, ¿no? Exactamente, y si quieres ir más allá de las palabras, si quieres ir algo más allá de lo mecánico, para eso está la literatura, que nos permite con las palabras también tocar el silencio. Que eso es algo maravilloso, porque esa es la zona
que nos saca del golem, que nos saca Qué maravilla. de lo que es mecánico y repetitivo. ¿Cuántas, digamos, líneas nuevas, literarias y de muchas otras cosas nos dejó el golem, la figura del golem? Yo me quedo pensando, por ejemplo, en la ciencia ficción, pensando es más en la inteligencia artificial, en la poco el figura del Frankenstein robot, de Mary en Shelley la tiene una literatura de conexión horror. ahí. Justamente, es un homenaje directo al golem. Es ciencia ficción, literatura de horror, pero también muchas cosas de religiones. Películas también. Bueno, y cine. Der Golem, esta Del famosa película de expresionismo 1920 alemán, del ¿no? expresionismo alemán Buenísimo. de Wegener, que verdaderamente plantea ese retrato de esa cosa monstruosa que surge ahí y que dices, ¿cómo controlo lo que he creado con las palabras? Yo aprovecho para mandarle un saludo a mi golem que tengo en casa. ¿Tienes un golem? Tengo un Emmet en casa, así que le mando un ¡Qué saludo. maravilla! Y bueno, con estos temas y rozando el silencio, como dices, mi querido Pepe, y creo que es un buen momento, Luisa, para presentar. Ya se nos adelantó un poco, ahora que mencionabas la Este no música. es golem, este no es golem. Este es... Yo diría que es un fauno, Ay, un sí. fauno dionisiaco que nos llena de música, que nos llena de ideas, de la libertad, que nos contagia su libertad. Por eso es un honor para nosotros tener aquí a Horacio Franco. ¡Bravo! Gracias. Gracias, gracias.
Gracias, Luisa. Gracias, Fer, ¿Cómo querido. estás? Gracias. Qué gusto tenerte Muchas por gracias. acá. Es un honor, de veras. Ya desde hace rato teníamos esta inquietud de que estuvieras en La Hora Elástica. Hasta ahora se nos Yo hizo. feliz Ya de se estar nos aquí. Qué hizo. honor, caray. Qué honor. Oye. Qué padrísimo programa, en verdad. Muchas felicidades. Increíble que estés con nosotros, Horacio. Oye, ¿qué escuchamos ahorita? Es la fantasía número 5 para flauta, original de Georg Philipp Telemann. Qué maravilla. Compositor barroco. Barroco, por supuesto que es como además tu área de especialización dentro de la Exactamente. música clásica. Ahora que te veía tocando la flauta, es tu instrumento de toda la vida. A partir de este instrumento has empezado a dirigir orquestas, has empezado a hacer otras cosas. ¿Sigue siendo ese mismo instrumento con el que te encontraste cuando eras un joven, un chamaco? ¿Sigue resolviéndote lo mismo a lo que te ayudaba en la vida? Aparte de todas esas otras cosas que ahora te da trabajo, fama, viajes, ¿sigues conectando con esa vieja relación? Sí, fíjate que estaba yo pensando eso hace un momento. Precisamente me sigue dando esa vieja relación, pero más difícil. O sea, tienes que, es como todas las relaciones, ¿no? Hasta las sentimentales. Te dan muchas dificultades, pero tienes que trabajarlas, porque si no te sale cola. Entonces siempre hay que trabajar constantemente en una relación, igual con tu instrumento, siempre hay que, pues tú lo sabes bien, somos como atletas de alto rendimiento. Si no estás en dedos, si no estás estudiando, trabajando todos los días, pues vales papá. Me pasa que despierto luego así, como con mi guitarra al lado en la cama y les digo, ¿qué éramos tú y yo? Exactamente, éramos esposos, esposos, amigos, amantes, hermanos. amigos, ok, como el chiste de Kino, ¿no? Claro, pero no, en realidad es como, pues, tienes que estar todo el tiempo con eso, ¿me entiendes? Somos como atletas de alto rendimiento, en verdad tenemos que estar cultivando todo el tiempo la cuestión física, la cuestión del estudio. Y claro, obviamente la dirección es algo padrísimo. Por el sábado y el domingo precisamente hago con la orquesta Carlos Chávez, que es una orquesta de jóvenes excelentes. Voy a dirigir y tocar por primera vez un concierto que he tocado mucho, pero nunca lo había dirigido, un concierto de un israelí, Mijael Volpe, que pues va a estar de pelos, porque dirigir y tocar, aquí tengo 2 flautas a la vez y tengo que cantar una tercera voz y luego dar entradas y controlar la orquesta. Hablando de rabinos y de golems y de palabras hebreas. A mí ahí me entra una duda, y es cómo hacemos que la música académica, barroca, clásica, pierda esta solemnidad y en algunos casos arrogancia que puede llegar a tener, no en el tuyo, y por eso te lo pregunto. Justamente, ¿Cómo se hace para que se quite eso? Mira, te quitas eso y te pones los tenis de la chica dorada y ya. Tan fácil como eso. Yo quiero unos, Pero tú por te encargas favor. de volver esto no solamente un acto lúdico, también se vuelve algo político, se vuelve algo social. ¿Cómo te entregas a esta otra parte? Pues es que está muy difícil. Mira, la única cuestión que te puedo decir así tan inmediata es que yo estudié en Holanda, me formé en un país donde realmente es una verdadera democracia y no una dictadura ¿cómo se llama? Dictadura Imperfecta. perfecta, muy imperfecta como esta. Entonces yo estudié hace muchos años en Holanda y ahí aprendí realmente que sí, o sea, sí son muy esquemáticos y todo, pero a partir del esquema, a partir de realmente de la disciplina, del esquema y del rigor, y voy a usar una palabra que mucha gente no le gusta, que es el rigor, pero sí hay que tener rigor en tu vida. A partir de eso puedes hacer lo que se te pegue la gana, ponerte los zapatos de la chica dorada, salir sin zapatos si quieres, o salir sin brasier, como tú quieras, pero en un momento dado, cuando lo que estás haciendo está bien hecho y está hecho realmente con conciencia, vale madre. Ya lo decía el maestro Roland Barthes, el rigor es flexible. Claro. Yo diría elástico. Por incluso. supuesto que sí, Muy tienes elástico. toda la razón, toda la razón. Pues sí, están todos invitados a los conciertos que voy a dirigir el sábado a las 12 en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, y el domingo a las 6 de la tarde dirigiendo la orquesta Carlos Chávez. Voy a dirigir primero un concierto de Bach y lo toco yo también, luego una obra de Respighi que nunca había yo hecho, pero que se llama Los pájaros, que es maravillosa, de Autorino Respighi, y luego voy a acabar con el concierto de Volpe dirigiendo y tocando también. Oye, ¿y cómo, retomando un poco lo que dice Luisa, cómo haces que convivan en tu corazón y en tu cabeza el segundo movimiento de una orquesta y la cuarta transformación de este país? ¿Cómo? Hablemos de política, Eres pues. muy participativo, hemos coincidido mucho Claro. en muchos movimientos, en muchas marchas, apoyando incluso en algunos momentos algún candidato, como es el caso ahora. ¿Cómo vives esto? Sé que es intenso, sé que no es una participación de apoyo incondicional, ni mucho menos, No. siempre crítica. Somos críticos, pero siempre tenemos que ser pero críticos. no ha sido fácil, digamos, Sí. este proceso de cambio, ¿no? Miren, la cuestión aquí es que cuando tú eres un músico, doctor,
camarógrafo, productor de televisión o vendedor de tacos, si tú no te involucras con la sociedad, si tú ya en un momento lograste lo que quieres hacer, ya tienes tu negocio, ya tienes tu programa, ya tienes tu trabajo y tu vida, dijéramos, hecha con un salario, ¿no? Y tienes lo suficiente, eso aprendí en Holanda, que no hay que atesorar dinero a lo pendejo, como los, bueno, mi francés, pero ¿para qué como quieres los políticos que roban tanto porque nunca se lo van a acabar y además van a sufrir si les va a convertir en adicción cual cocaína o cual Tal heroína. cual. Sí, no, pero bueno, cuando tú ya ganaste algo en la vida, ya tienes en la vida todo, dijéramos, solucionado en cuanto a trabajo y todo, ¿no? Ya tienes que ver por la sociedad, tienes que ver por tu país y por la sociedad. Y vivimos nosotros en un país con gobiernos tan disfuncionales como los hemos tenido, con sociedades que las han hecho tan disfuncionales, con tan pésima educación, con tan pésima repartición de la riqueza. Obviamente quieres ayudar, no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entonces ahí, pues mira, yo me instalaba en mi lamentable bienestar nietzscheano, ¿verdad? Me instalaba yo en mi flauta, en mi dirección, en mi academia. Tuiteando lo molesto que Sí, estabas. sí, no, pero yo me instalo, y es más, sin siquiera tuitear, nada, quejándote ante tus amigos y ya, y diciendo que qué mal está el país, pero no te involucras. La cuestión aquí es que hay que involucrarse con el país si lo quieres ayudar, porque si no te vas a involucrar como ciudadano, entonces no vas a lograr ninguna cuarta, ni tercera, ni segunda transformación de nada. Así es, querido Horacio. Pues que nos encanta escucharte. Vamos a seguir platicando más adelante. Perfecto. Y escuchando más música tuya, por ¿Cómo supuesto. no? Voy a tocar Pero, otra ¿te fantasía parece que después. vayamos a un cortecillo, mi querida Luisa? Chiquito, porque vamos a regresar y Pues todavía tenemos por ahí una entrevista muy sabrosa. Muy bien. Ándele, No se vayan. ándele. Maestro. Gracias. En 1968 el mundo estuvo muy convulsionado. Muchos movimientos sociales, muchos de ellos encabezados por estudiantes. En México tuvimos nuestro movimiento estudiantil, como todo el mundo lo conoce, pero también hubo algunos otros acontecimientos importantes ese año. Aquí les traigo algunos datos de la vida cotidiana en México en ese año convulsionado de 1968. Es increíble que en un año tan convulsionado como fue 1968 haya sido declarado Año Internacional de los Derechos Humanos. Había que preguntarle a Díaz Ordaz qué fue lo que pensó. Pero bueno, también ese año hubo dos cintas que llamaron la atención a los mexicanos. Una de Mario Moreno Cantinflas, Por mis pistolas, que también estaba ad hoc con lo que sucedería después con la represión de Díaz Ordaz. Y la otra del gran cantante español que ya para esos momentos hacía éxito en todos lados, que se llamó Digan lo que digan, como era su canción. También ese año, en la Ciudad de México, en el famoso Hotel Aristos, se presentó el famoso jazzista con su trompeta, 18 músicos con su orquesta, Duke Ellington. Vino a México y desde luego le encantó a la ciudad. En ese año también, en el esplendor de la historia oficial, decidieron hacer una gran segunda telenovela histórica que Telesistema Mexicano llamó Los Caudillos. Era la historia desde el inicio de la independencia hasta que se inaugura o se estrena, mejor dicho, el himno nacional mexicano. Y tenía como protagonistas a Silvia Pinal y a Enrique Lizalde. Una de las grandes tragedias sociales que quizá parecieron desapercibidas fue el caso del linchamiento en Canoa, una población en la Sierra de Puebla, donde varios estudiantes fueron masacrados y linchados por creer que venían llevando ideas comunistas. En cosas más amables, por ejemplo, tuvimos la visita de los príncipes de Mónaco. Estuvo en México Grace Kelly. Y como siempre nos gusta regalar cosas muy del folclore mexicano, a Grace Kelly le regalaron un rebozo de bolita, blanco y rojo. También ese año, una de esas campañas muy ocurrentitas del gobierno que se llamó Operación Sonrisa. Sí, como lo oyen, sonrisa. Teníamos que sonreír a partir del 12 de octubre para que todo el mundo viera qué felices éramos los mexicanos, cómo recibíamos a los extranjeros, a los deportistas, a los atletas. Así que había que sonreír siempre desde el 12 de octubre en Operación Sonrisa. Y entre otras cosas también de ese año dejamos la mayoría de edad en los 21 y la recorrimos a los 18. A partir de diciembre se autorizó que el ciudadano mexicano lo sería a partir de los 18 años de edad cumplidos. Y así se fueron varias cosas en ese año. Todavía hubo un gran premio de Fórmula 1 en México. El Azteca se vistió para recibir a los Juegos Olímpicos, el Auditorio Nacional. También se construyó el Palacio de los Deportes. Y también en ese año fue la primera vez que fueron contratadas edecanes para un evento deportivo. Las edecanes de México 68 lucían
pequeños vestidos arriba de las rodillas, casi minifaldas, y eso fue algunas cosas de la vida cotidiana. Señora Morales, en serio, ya vamos a la mitad de la tercera temporada. ¿Qué más quiere? Al rato, ¿qué va a hacer? ¿Aceptarle una invitación a los del Chamuco TV? O sea, ¿qué? ¿Más desdén que ese? No se puede ya con usted. Lo hemos platicado, Feri. Yo sé que el género es una construcción social y Sí. que uno no puede estar hablando de esas cosas así a la ligera, pero ya me estuvieron avisando en la facultad que revises, por favor, la anatomía de la señora Morales, porque no es la señora Morales. ¿Cómo? Este es el señor Morales y me parece que has estado un poco faltando a su integridad. Digo, el género es una construcción social. No, yo no pero- estoy peleando su género, sino su cariño. Pero ya que no me pela y ya que señor Morales, pues no nos queda más ¿Qué que... plan? Más que, bueno, tenemos un buen plan. A ver. Tenemos una gran entrevista y un gran invitado. Tuve la oportunidad de conversar con él esta semana. Es uno de los grandes escritores argentinos. Ahora radica en Nueva York. El mero, De yo me muy atrevería a chavo decir. tuvo la oportunidad de ser lector de Jorge Luis Borges, de acompañarlo al cine. Hay un libro que se llama Con Borges, que les recomiendo mucho y es un honor tener aquí en La Hora Elástica al maestro Alberto Mangel. ¡Bravo! Y bueno, estamos muy emocionados aquí en La Hora Elástica de poder conversar unos minutos con el maestro Alberto Mangel. Alberto, qué gusto saludarte, Encantado. qué gusto tenerte con nosotros por acá. En México nuevamente también. Sí, vuelvo mucho a México, me encanta. Sí, no, y en México volvemos siempre a tus libros y tienes un buen séquito de lectores amorosos y comprometidos y lo sabes bien. Son muy generosos los lectores mexicanos. El libro Como Mundo es un poco la conferencia que te trae a la Filunia, a quien agradecemos, por cierto, a Joaquín Diez, a toda la gente que organiza esta feria. Cuéntanos un poco de esta conferencia que vas a dar y bueno, siempre el libro girando alrededor de tu cabeza y de tu corazón. No hablo de ninguna otra cosa. La metáfora del mundo como libro y del libro como mundo es muy antigua. Los talmudistas ya hablaban de Dios creando el mundo como un libro y la Biblia, el Pentateuco, como un comentario a ese libro. Entonces, la idea de los talmudistas es leer el libro del mundo durante el día y el libro sagrado durante la noche. La idea de estas conferencias es que para mí siempre la lectura fue una entrada al mundo, fue un espejo del mundo, fue el lugar en el que encontré desde niño al mundo. Y entonces hablar de la importancia que para mí tiene ser lector hoy como una estrategia para enfrentarnos a las grandes tragedias cotidianas. Estamos en una situación política, no la peor que ha existido en la historia, pero seguramente uno de los tiempos más oscuros, con una inclinación hacia las políticas de derecha, a la falta de empatía social, la falta de ética, a gobiernos que se interesan casi exclusivamente por el aspecto financiero y la codicia de unos pocos. Entonces, la lectura es una forma de aprendizaje de la empatía. Uno no puede leer pensando que uno es la figura más importante porque están esos personajes y sufrimos con Pulgarcito, sufrimos con Hamlet, nos alegramos con Heidi y así sucesivamente. La conferencia va a girar en torno a dos ejes. Uno es la visión física del mundo, que nosotros consideramos real y material, y que está determinada por nuestras lecturas. Y aún cuando no hemos leído, cuando no somos lectores, la geografía es siempre de algún modo imaginaria.
Uno, sin haber leído nada sobre Venecia, sabe que Venecia es un lugar mágico. Sin haber leído nada sobre México, uno tiene una idea de este país tan complejo que viene a través de la literatura. Entonces, ese es un aspecto del que voy a hablar. Y luego voy a hablar de cómo la literatura se contesta a sí misma, produce preguntas esenciales y luego da elementos para responder a esas preguntas. Es increíble esto que plantea y me recuerda una idea de Borges, que creo que también retoma, maestro, en el libro bellísimo y delicioso de Con Borges. Todos somos seguidores de Borges. Todos los caminos, además, nos llevan un poco a Borges. Por supuesto. Pensaba en esto que él decía, que no a muchos escritores y autores les gusta. La idea de que los libros, las bibliotecas podrían desaparecer porque siempre podrían volverse a escribir, incluso Claro. los mismos libros, ¿no? Claro. Que tal vez otro ser podría escribir el Ulises. Hablaba Claro. él de un amigo que era como un filósofo griego sin haber leído nunca a los filósofos griegos. Macedonio Fernández. Macedonio Sí, Fernández. sí. ¿Cómo ve usted esta idea borgiana de que la literatura está más bien en la memoria humana, por así decirlo? La idea borgiana es la idea de una identidad humana compartida. Las diferencias que nosotros notamos, diferencias de credo, diferencias de raza, diferencias de cultura, diferencias de estatus social, son detalles. Esencialmente somos humanos. Y si habitantes de Marte viniesen a la Tierra, no harían esa distinción, como no la hacen los niños. Yo me acuerdo que mi hija menor, en un colegio en Toronto, un colegio muy mixto, había 50 nacionalidades, vino a decirnos, cuando tenía 4 o 5 años, que su mejor amiga era esta chica Sara, y Sara esto y Sara lo otro. Cuando conocimos a Sara, Sara era una niña negra de Nigeria y eso no lo había visto mi hija como un signo distintivo de su amiga. Esa es la idea borgiana de la literatura. Todo habla de lo mismo y Borges y también antes Valéry y antes Shelley concibieron la literatura como una vasta obra anónima con distintos seudónimos que son Cervantes o son Dante o son Juan Rulfo, pero esencialmente de un solo autor. Bueno, la Biblia se compone así. Sí, de muchos textos que se van sumando con el Y tiempo. que se son van muy volviendo- distintos, no tienen nada en común, salvo que los colocamos bajo el nombre de Biblia. ¿Quién sabe cuáles textos de esta era en la que vivimos sobrevivan a un futuro en el que se vuelvan el libro sagrado de un futuro no muy lejano, ¿no? Es un buen proyecto, tiene que hacerlo. Hacer la Biblia del futuro, seleccionando textos muy diversos y no diciendo quiénes son los autores. Pareciera que de pronto los libros se van más allá de lo que la lectura de ellos implica. A lo que me refiero, Alberto, es a que será que el paso por los libros nos permite leernos mejor como personas y leer un poco mejor la realidad, un poco volviendo a lo que Sí. decías al inicio, leer un poco la realidad por compleja que sea. Claro, yo creo que problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente están de alguna manera expuestos, bien expuestos, en la literatura que leemos. Entonces, entendemos nuestras relaciones amorosas mejor después de leer, no sé, a Elena Poniatowska. Entendemos nuestra relación con la sociedad y la distinción de clases. Con la lectura de Rulfo y así sucesivamente. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia del mundo que nos brinda la literatura e incluso los libros imaginarios. Incluso esos libros. ¿Y cómo ves estos nuevos, pensando en los muchos jóvenes que nos ven a través de La Hora Elástica?
Las nuevas generaciones leen mucho, pero leen en otros formatos, escriben de un modo fragmentado en las redes sociales. No todo lo que se lee ahí es interesante, pero hay hallazgos sorprendentes en ese ejercicio de brevedad vertiginosa y fragmentada. Hay muchos detractores de estas nuevas formas de leer. Bueno, cuando pasamos de la tablilla de arcilla al rolo de papiro, seguramente los lectores en tablilla de arcilla estaban muy diciendo, molestos. no es el mismo olor, no lo siento en la mano, no, bueno. Siempre toda nueva tecnología anuncia la muerte anticipada de la precedente y toma el vocabulario de la tecnología precedente porque no tiene uno, hasta que se inventa una función. Así, cuando se inventó la fotografía, dijeron que la pintura había muerto. Bueno, la pintura no ha muerto. La pintura aprende entonces de la fotografía, y la fotografía hace en sus inicios retratos, naturalezas muertas, todas esas cosas que hacía la pintura y que sigue haciendo. Entonces, no hay que temerle a la tecnología, hay que temerle al uso que hacemos de la tecnología. Sí, por supuesto. Cuidar hasta dónde estiramos esa liga, ¿no? Responsabilizarnos, ¿no? Responsabilizarnos del uso de un cuchillo. Un cuchillo es un arma, un instrumento extraordinario. Si sirve para cortar pan, pero si sirve para asesinar a alguien, cambiamos la naturaleza del instrumento. Y lo mismo con la tecnología electrónica. Por supuesto. Maestro Alberto Manguel, es un verdadero gusto leerte en vivo. Gracias. Y no solo leerte a través de tus textos. Quisiera cerrar la conversación nada más hablando de un tema. Dejaste hace poco la dirección de la Biblioteca Nacional en medio de un recorte brutal a la cultura. En México hemos vivido eso cotidianamente. Parece haber una especie de desdén patológico de las autoridades hacia la cultura y las instituciones que la proveen. ¿Ves algún futuro esperanzador en términos de este tema? Es una tradición del poder político desdeñar la cultura. En todas las épocas, lo primero que se recorta es la cultura, es la educación. Me acuerdo que cuando unas pequeñas bibliotecas de Canadá juntaban fondos, una mujer puso un cartel que decía: ¿cuándo será el día en que los militares hagan estas pequeñas ferias para juntar fondos y tengamos el presupuesto de los militares para la cultura? Ese día no llegará nunca, pero hay que insistir. Dany Laferrière, el escritor haitiano, cuando fue el terrible terremoto de Haití, dijo esta frase que yo creo que hay que poner en la fachada de todos los edificios que tienen que ver con la cultura. Y es esta: cuando todo se derrumba, queda la cultura. Pues con eso nos quedamos, que quede la cultura, y más en este país donde se nos derrumban las cosas de vez en cuando. Alberto Manguel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Hora Elástica. Gracias. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Mas él no es franca, es Franco. Horacio lleva por nombre el gran flautista del mundo, a quien yo admiro tanto. No rimó, pero espero que el Señor me la rime. Con ustedes, Horacio Franco y su flauta maravillosa.
Gracias. Y bueno, ya estamos en el territorio de la palabra esdrújula, mi querida Julia. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, igualmente. ¿Qué nos cuentas esta vez? Pues fíjate que quiero que hablemos de los apodos. Estos significados segundos que tienen las palabras, el primer nivel, digamos, de significación es la denotación, lo que literalmente significa una palabra, pero existen otros niveles de las palabras y es que se cargan de olores, de emociones, a veces de prejuicios, pero en fin, llevan como otra carga significativa. Entonces, la palabra apodo, fíjate, es interesante, viene de aputare, del latín tardío, que no es lo que estás pensando, pero que tiene... ¿No? Sí, porque algunos son tardíos para reconocerlo, pero... No, pero significaba, putare significaba evaluar, juzgar, y de ahí nos viene computadora, que tiene que ver con la evaluación en un principio, contabilidad, en fin, muchas palabras que hoy utilizamos, imputar, vienen de ese origen. ¿Y qué es un apodo? Finalmente es el nombre, el sobrenombre que se le pone a una persona y que casi siempre tiene que ver con sus defectos, ¿no? Casi siempre... muchas veces tiene un gesto de ironía, de familiaridad, pero en muchas ocasiones también sustituye al nombre. Si yo te digo, por ejemplo, las hermanas González Valenzuela, ¿tienes idea de quién te estoy hablando? No. Son las Poquianchis. Ah, las Poquianchis. O si te digo Juan José Reyes Martínez, ni idea, el Pípila. En muchos casos el sobrenombre se convierte más en característico de la persona y todos lo manejamos. Por ejemplo, si te digo, no sé, José Villegas Tavares. No. El Jamaicón Villegas. Ah, el queridísimo Célebre. Jamaicón, que no pudo vivir sin sus frijolitos. Exacto, que nos explica cuando salimos Me recuerda una frase del que país. me dijo el famoso boxeador El Púas hace años, Ajá. que decía, yo cuando voy a una oficina gubernamental a hacer un trámite y digo, soy Rubén Olivares, Ni idea. pues nadie me deja entrar, me quedo 7 horas. Y si digo que soy el Púas, no, pásale, inmediato. campeón. Es eso, mantequilla Nápoles. En los deportes se da mucho, ¿no? Sí. Que les ponen Chicharito. apodos. Pero también entre los criminales, por ejemplo, ¿no? La Mataviejitas, pues casi nadie se acuerda que se llama Juana Barraza, pero la Mataviejitas fue célebre. Pero lo que me gusta de los apodos es que representan una de las muchas maneras que hemos hablado a todo lo largo de las temporadas de La Hora Elástica de apropiarnos del lenguaje, porque es nuestro primer juguete. El lenguaje es el que tenemos más a la mano, con el que estamos más familiarizados y también con el que demostramos imaginación, ingenio. Entonces, hablando de criminales, a Juan José Calva Cepeda, José Luis Calva Cepeda, le pusieron el caníbal de la Guerrero. Era el tipo que mataba a sus novias y se los comía. Entonces ya desde ahí, bueno, el caníbal de la Guerrero. Pero lo mejor vino cuando al tipo lo meten a la cárcel. Y él mismo contó que cuando lo metieron a la cárcel, los demás reos le empezaron a llamar el Sabritas, porque no podía comer solo una. Oh, no. Porque claro, es que tenemos las palabras a la mano y buscamos qué palabra conviene más para decir algo ingenioso, algo satírico. A finales de los años 70, ¿te acuerdas? Con la construcción de los ejes viales, a Jorge Hank le decían Genghis Hank, porque había destruido, igual que el emperador mongol, todo lo que había encontrado a su paso. Entonces, a veces describen como el oficio, si se puede llamar oficio del caníbal de la Guerrero, alias el Sabrita, que ahí es un sobrenombre que se le pone al sobrenombre. Sí, ¿no? apodo del apodo. Apodo del apodo. Pero Eso bueno, es tremendo. a veces tiene que ver más como con la personalidad. La otra vez escuché me contó un taxista, uno buenísimo, que decía, no, tenía un cuate que le decíamos el Windows. Digo, ¿y el Windows por qué? Pues es que le faltaban los dos dientes de enfrente. Entonces ahí tenía la ventana. Sí, claro. El origen del apodo es sensacional también. ¿Por qué te pusieron así? Exacto, ¿de dónde viene? Fíjate que Carlos Monsiváis tenía una mente absolutamente veloz, voraz y además pues era un hijo de su madre. Entonces uno de los apodos que puso fue Sendero Voluminoso a una editora de periódicos que estaba un poco rolliza. Entonces no era Sendero Luminoso y era además como de izquierda y combativa, entonces le puso Sendero Voluminoso. Yo tengo un amigo al que le dicen el tampón porque dicen que siempre está en el mejor lugar pero en el peor momento, porque nomás no se le hace al pobre Oye, a hombre. Monsi, lo que es el karma, por andarle poniendo apodos a la gente, ahora Elena ponía Topscat, un gato suyo se llama Monsi y el otro Vice. Exacto. Pero, utilizaron su apellido, ahí pues ni sí. siquiera era apodo. Pero bueno, me gusta mucho ver esta manera tan divertida que utilizamos el lenguaje, ¿no? Como nos valemos de él. A otra persona que conozco que es tartamuda, le dicen el remix. Wow. Como de los DJs, ¿no? Y tú en tu novela Los mariachis callaron hablas de
que a Facundo Cabral, José Alfredo le Jiménez, decía Fecundo Cabrón. Buenísimo. Una bonita manera de bonita bautizar a un manera. amigo que admiras, pero a la vez le envidias un poco el Exacto, talento lo que ha hecho y lo que, mutuamente. exacto. Pues ahí está una de las muchas maneras con las que jugamos con el lenguaje, que es nuestro juguete más inmediato. Y yo creo que Los este tema de los apodos da para más. Vamos Da a para pedirle mucho. a la banda elástica A ver, que nos ¿qué apodos? manden sus propuestas y Eso, luego vamos el retomando. Chicarcas, ¿no? El Vamos Bubulubu. al piano de una vez, pues Venga. ahora sí que para seguir la charla ya. A ver, vamos a inventarnos unos apodos. Sí, por favor. Unos apodos. Está buenísimo. Pepe, mira, si muy hermosa. si fueras un deportista serías Pepe el excelente. Excelente. ¿Nos traemos a Horacio? Horacio, por Véngase. favor. ¿Y a Sor Juanga? Sor Juanga, por favor, véngase para acá, queridos. Ahora mismo le decían, Todo bien. le decían el Bucareli. El Bucareli. Estaba entre Juárez y Cuauhtémoc. ¿A quién? A un el Bucareli. Bueno, también ahí lo bonito es que algunos apodos surgen pues de algo que le señalan a uno por su color, por su gordura o flacura, por eso. Pero al final la persona adopta el apodo como una manera de sobreponerse a ese ataque un poco a veces en la secundaria. Y de en la primaria. distinguirse, ¿no? Sí, de decir, otros. bueno, pues sí, yo soy ese. Y creo que es una bonita manera también de adoptar el A alter ver, ego. ¿qué apodos nos han llegado a poner a todos aquí? Yo me pregunto. Yo A mí, un amigo, el Mobiloil. ¿El qué? El Mobiloil, por su alto grado de viscosidad. Qué bueno, Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria me decían loquillo y cuando entraba al salón todos empezaban. Y yo así, A mí me dijeron la peor de todas. ay, Sor Juana. Ese no se lo dijeron, ese se lo puso usted. Bueno, pues yo me puse la más peor. Sí, porque le decían peor en su tiempo. Le decían peor. Bueno, Pues ahora nos llaman los elásticos. ahora nos llaman los elásticos. Ese está bonito. Ese es bonito. Está muy bonito. Oye, pues así como los elásticos, nos despedimos. Horacio, qué gusto que hayas estado con nosotros, disfrutar tu música. ¿Algún comentario final, alguna reflexión que te haya dejado convivir aquí con Sor Juanga y toda esta bola de loquillos? No, pues qué programa tan maravilloso, tan creativo, tan inteligente. O sea, precisamente se puede hacer un programa diciendo cosas ligeras, pensando profundo, diciéndolas ligero y haciéndolas muy amenas. Eso es lo más maravilloso de este programa. Son genios, ustedes son genios del pensamiento profundo y crítico, pero son genios también al ser tan cómicos, tan chistosos, tan maravillosos. Por eso los admiro tanto. Muchísimas Gracias. Muchísimas gracias. Rápidamente, mi querido Pepe, Bueno, se nos acaba el tiempo. por Si favor. decimos que, si Borges decía que en las letras de rosa está la rosa, queremos pensar que en las letras de corazón elástico está el corazón elástico, en las letras de música está la música y está también Horacio Franco. Gracias, maestro. Julia, querida. Me quedo con lo que dijo Horacio sobre el rigor, como una necesidad para entonces ser ligeros. Para poder acercar la cultura a todo el mundo tenemos que tener rigor y luego contarlo de manera ligera. El rigor de la locura. El rigor. Sor Juanga, Luisa, yo creo que es tiempo de despedir este espacio, se nos ha acabado el tiempo. Ni un minutín. No, ya Nuestras podemos súplicas. cantar. Pues creo que no sé si nos da tiempo de que no nos... Sor Juanga, mándenle la bendición aquí a todo nuestro equipo de producción. Horacio, por favor, regálanos una pieza más. Con eso nos despedimos. Un aplauso para el maestro. Horacio Franco. Muchas gracias. Nosotros les agradecemos mucho haber estado esta noche con nosotros. Perdónenos, Sor Juanga, pero la próxima le dejamos todo el escenario. Perseguirme mundo que interese. Gracias, Luisa Es que Iglesias. te ofendo cuando Gracias, solo Julia. intentas poner Gracias. belleza en mi entendimiento. Querido Pepe Torres, gracias. Vamos con el maestro Horacio Franco. Gracias, buenas noches. Gracias. Hey.